América Latina y la jurisprudencia de la Comisión y de la Corte. Listo, ahora sí, buenas tardes a todos y todas. Voy a darle la palabra a René para que quiere saludarlos y luego un saludo nuevamente muy especial a Daniel por acompañarnos. Entonces, te cedo la palabra, René. Muchas gracias, Laura, y hola a todos y todas. Me alegra verlos nuevamente conectados y conectadas. Vamos muy bien. Entonces, después de la sesión tan interesante que tuvimos con Pablo hace algunos días, lo que vamos a hacer hoy es escuchar otra charla que estoy seguro que va a estar muy interesante. Vamos a escuchar a Daniel Pamplona, que nos va a hablar sobre ICAL y actores privados. Entonces, Daniel, muchas gracias por acompañarnos. Y bueno, tienes la palabra y muchas gracias entonces a todos y todas por reunirse acá a escuchar a Daniel. Daniel. Gracias, René. ¿Cómo están todos? Gracias a Laura también. Yo entonces quiero decir en primer lugar que estoy muy contenta de poder estar aquí con ustedes, todos ustedes hoy. Como ven, español no es mi primera lengua, entonces pido que tengan un poco de paciencia y no se preocupen porque si no comprenden algo, por favor, siéntense a voluntad para hablar conmigo en el chat. Entonces, a mí me quedó el tema de ICAL y actores privados. Y de verdad lo que quiero es empezar mostrándoles, dándoles una overview de lo que vamos a hacer hoy, para que entonces comprendan, tengan en mente qué es que estaremos haciendo antes que empezamos. Déjame dividir mi pantalla, lo ven en sí. Entonces, vamos a empezar, o deberíamos empezar con una pequeña presentación para que sepan de dónde vengo yo y qué es que yo investigo. A mí me gustaría saber un poquito qué esperan vos del tema. Unir ICAL con actores privados, unir el tema de derechos humanos con actores privados, el tema de Estado de Derecho con derechos humanos y actores privados, no es algo tan común, aún es algo que puede causar alguna extrañeza, alguna duda, y entonces yo misma me gustaría saber qué es que piensan que debemos hablar hoy, que vamos a hablar hoy. Y entonces quería yo explicarlos para introducir el tema y entonces seguir al tema de actores privados, al tema de ICAL y cómo conectarlos. Quiero decir que tengo dos objetivos hoy. En primer lugar, que comprendan que hay relaciones íntimas entre privados y derechos humanos que son establecidas hace muchos años. Y el segundo objetivo que tengo hoy es que ustedes puedan conocer algunas propuestas para avanzar el tema de derechos humanos y empresas desde ICAL. Y cuando yo hablo en derechos humanos y empresas, en verdad lo que estoy haciendo es dar como que un hint para que sepan exactamente lo que vamos a hablar hoy. Entonces yo voy en verdad a invertir y al invés de empezar con mi presentación, voy a preguntar qué es que esperan vos del tema. Y para eso, quería pedir, no sé si utilizaron alguna vez el Mentimeter, pero quería pedir que vocês, por favor, acessem Mentimeter. Yo voy a dividir mi pantalla con ustedes. Es menti.com, como saben. Y ingresen con este código. Y entonces, que en una palabra me digan qué piensan que estamos hablando cuando queremos misturar ICAL y actores privados, porque yo sé que ahora tú ya tuvieron otras clases que explicaron qué es el ICAL. Y entonces a mí me gustaría tener algunas palabras para que podamos empezar. Se pueden como que, creo que pueden meter dos palabras, pero se pueden por lo menos una. Vamos a ver qué es que pueden esperar. Es claro que
algunos van a me decir algo que está relacionado con el texto, o por ejemplo con el vídeo que estuviera para que mirasen, Doctora pero es Pamplona, esto. ¿podrías porfa Sí, compartir el enlace en el chat para que, bueno, ya veo que ya algunos han respondido. sí, el enlace está aquí, menti.com. Universidades, consultores jurídicos, sí, porque esto viene incluso del texto que estaba a disposición. Violación de derechos humanos, responsabilidad. Esto es algo que podemos trabajar. Universidades es una palabra que más de una persona inserió porque está mayor. Financiación, qué bueno. Sí, hay muchas ideas. Ok, entonces, en cuanto terminan de meter otras palabras, déjame dividir con ustedes algunas cosas. ICAL, tenemos una preocupación de hacer con que ICAL pueda enfrentar un problema específico que se da en torno de los actores privados. Y es exactamente sobre este problema que yo quiero hablar con ustedes hoy, antes de presentar algunas propuestas que ICAL puede nos dar para tentar resolverlos. Y me llama la atención que algunos metieron lá empresas y derechos humanos, responsabilidad privada. ¿Por qué me llama atención? Porque cuando nosotros empezamos a conocer el ICAL, estamos normalmente especialmente las cortes domésticas, con la Corte Interamericana de Humanos, inmediatamente lo que debe venir a nuestra cabeza es que los violadores de derechos humanos son los estados. Y es exactamente por esto que tenemos que hacer un cambio, un pequeño cambio en la actualidad, que hay muchos niveles de conocimiento del tema, porque hay como que extraterritorialidad, que es algo que se profundiza un tanto en el tema, pero el tema de empresas. Y es exactamente sobre esto entonces que vamos a hablar. Voy a retornar entonces a mi pantalla con mi presentación. Y entonces decía yo a Laura, no digas ninguna chance para que pudieran saber sobre exactamente lo que iríamos hablar. En verdad, yo soy una profesora en Brasil, en el sur de Brasil, estoy en Curitiba, y acá en la Pontificia Católica de Paraná, yo enseño Derecho Constitucional y un otro tema que se llama Empresas y Derechos Humanos. Yo hablo exactamente sobre la responsabilidad de las empresas por violaciones de derechos fundamentales o derechos humanos. Y entonces, vencidos los dos primeros puntos, vamos entonces al siguiente, que es de qué vamos a hablar. Relaciones entre entidades privadas y derechos humanos. Para hacer esto, voy a seguir algunos pasos. Lo que estamos mirando hoy, ¿qué es que nosotros vemos cuando miramos a los diferentes estados en América Latina y que nos trae la preocupación con empresas y con derechos humanos? ¿Por qué es que vamos al ICAL para buscar una solución? ¿Para qué problema? Esta es la primera cosa. La segunda cosa que me gustaría de discutir con ustedes es cómo llegamos aquí. Si voy a presentarles un problema, a mí me gustaría discutir cuáles son las raíces para este tema, porque yo creo que las raíces son esenciales para que podamos presentar una solución adecuada. ¿Cuáles son los desafíos que se identifica cuando se habla de estos problemas? Yo voy a decir cuáles son los desafíos que yo identifiqué
Y entonces, lo que yo voy a hacer es procurar en los instrumentos del ICAL cuáles son las posibles soluciones que estos instrumentos nos ofrecen. Entonces, empezamos con lo que miramos hoy. Quería dividir con ustedes por lo menos 3 situaciones diferentes. Esta foto que miran ahora es una foto de Brasil, de Mariana, después que el desastre ambiental ocurrió. Y aquí tenemos entonces muchos derechos que fueron violados, pero o algunas por lo menos de estas violaciones no pueden recaer exactamente en los estados. Hay mucho de las manos de las empresas que estaban involucradas en el facto. Esta es una foto de Ecuador y para demostrar cómo los ríos en Ecuador se quedaron en una área específica tras de la exploración de Chevron en la época. Entonces, como pueden ver, la color negra del río es muy claro que hay derechos aquí también que se afectan. Y por fin, esta es una foto aérea de la región donde Belo Sun, la mineradora canadiense, viene en Brasil a explorar oro. Yo quería pensar con ustedes, tengo aquí también una lista, si quieren sacar una foto de la pantalla. Esta es una lista de documentarios muy interesantes y muy importantes para aquellos que estudian derechos humanos y empresas. Y los recomiendo todos porque están hablando de diferentes sectores de actividades económicas. Entonces, desde la producción de vestimentas, de minerías, extractivistas, todas ellas involucrando empresas incluso en América Latina. Entonces, gostaria de compartilhar com vocês. ¿Por qué estas actividades son importantes, son relevantes para nosotros hoy? Porque tenemos muchos y diferentes derechos que son violados por estas empresas. Por ejemplo, derecho a la salud. Es claro, essas pessoas por muitas vezes são contaminadas, seus hijos nascem com problemas, elas mesmas sofrem de câncer por conta de contaminação com os produtos que são utilizados para que as atividades econômicas se puedan ocorrer. A alimentação também é violada, o direito à alimentação. Miren que eu sempre digo, no hay milagres. Estas grandes obras y grandes empresas están en lugares como América Latina, porque es aquí que tenemos nosotros los recursos naturales para que sus actividades puedan ser desarrolladas. Y no hay milagres. Cuando vienen a hacer una actividad, por ejemplo, extractivista, necesitan del minerio, necesitan del agua, y estos son lugares donde tenemos personas viviendo. Miren, no van al desierto de Sahara para hacer estas actividades, porque no es posible. Estas actividades requieren recursos naturales que son utilizados por las personas para vivir. Entonces, es claro que cuando vienen, están interfiriendo con un grupo de personas que normalmente son personas que no tienen la misma capacidad que estas grandes empresas para hacer frente, para hacer con que su voz sea oída. Entonces, el derecho a alimentación acaba también siendo violado porque son los ríos, son los animales que están a disposición de las personas, son las semillas que las personas no pueden más utilizar por conta de estas actividades. Claro que también hay una violación del ambiente sano, porque todo esto es todo que está en involucro de las personas es lo que hace un ambiente y el ambiente debe ser sano. Es así que nosotros tenemos la protección incluso en el marco de América Latina
Y cuando no se tiene derecho a alimentación, no se puede utilizar de la agua, no se puede tener el derecho a la salud por cuenta de los cambios ambientales que se hacen. Es claro que hay también una violación a este ambiente. Y por fin, y estoy aquí solamente dando algunos ejemplos, el derecho a agua también es un derecho violado, por supuesto. Pero miren, todos esos derechos que yo estoy hablando son derechos que nosotros ponemos como tipificamos como derechos económicos, derechos sociales. Están entonces en una tipología de derechos, que es la tipología que es normalmente relacionada cuando se habla de violaciones de derechos humanos por entidades, por actores privados. Pero a mí me gustaría lembrarlos que no son solamente estos los derechos, los civiles y políticos también pueden ser violados. Entonces, yo metí aquí solamente un ejemplo que es libertad de expresión, que incluso muchas de las veces va a estar violado en el contexto de la violación de un derecho social, solamente para decir que no se puede hacer una división y decir que actores privados, en primer lugar, no violan derechos y en segundo lugar, cuando violan solamente un tipo de derecho, porque esto en verdad no existe. Y claro que nosotros aquí en América Latina estamos mucho más próximos de violaciones de derechos sociales, económicos y culturales por cuenta de nuestros recursos naturales, pero hay ejemplos de violaciones de derechos civiles, de libertades, que también vienen por las manos de las empresas, incluso acá. Es solamente pensar en Facebook, en Google, que nosotros tenemos buenos ejemplos. Entonces, esto todo para decir, la pregunta inicial era, ¿qué es que miramos hoy? ¿Qué es que nosotros estamos a mirar que nos hace se preocupar con el tema de actores privados? Es esto lo que miramos. La segunda pregunta es ¿cómo llegamos aquí? Y para hablar de esto, y yo creo que este es un punto fulcral, incluso para se pensar en la aplicación del ICANN, para tentar resolver los problemas que yo voy a presentar hoy, yo creo que es fulcral, no sé si existe esto en español, pero es muy importante, es muy relevante que nosotros comprendamos cómo llegamos aquí. Porque hoy, cuando miramos, parece que es algo de los años como que 90, 2000, que las empresas llegaron y que las empresas empezaron a violar derechos humanos. Pero en verdad la historia es más antigua y es conocida. Y por ser conocida desde hace muchos años, es una de mis frustraciones cuando yo pienso cuánto aún tenemos de caminar para hacer con que las personas puedan tener medidas de prevención adecuadas para que las violaciones no ocurran o entonces para que puedan tener respuesta. Quiero comenzar mi historia y ella podría ir mucho más antes de esto, pero quiero comenzar porque estamos aquí hablando de América Latina, especialmente con Salvador Allende. Salvador Allende, el presidente chileno, habló para la Organización de las Naciones Unidas en 1972 en una de las ocasiones que es más conocida en la historia de la ONU. Yo no sé si sepan, si tú saben, pero yo quería mostrar qué es que Allende habló. Acá. Filtros Medita. Dia de
a fines del neoliberalismo que hoy domina el mundo. Estamos frente a un verdadero conflicto frontal sobre las grandes corporaciones transnacionales y los estados. Estos aparecen interferidos en sus decisiones fundamentales, políticas, económicas y militares por organizaciones globales que no dependen de ningún estado y que en la suma de sus actividades no responden ni están fiscalizadas por ningún parlamento, por ninguna institución representativa del interés colectivo. En una palabra, es toda la estructura política del mundo la que está siendo socavada. Las grandes empresas transnacionales no solo atentan contra los intereses genuinos de los países en desarrollo, sino que su acción avasalladora e incontrolada se da también en los países industrializados donde se asientan. Es nuestra confianza en nosotros lo que incrementa nuestra fe en los grandes valores de la humanidad y en la certeza de que esos valores tendrán que prevalecer, no podrán ser destruidos. ¿Qué es entonces que estaba haciendo Allende en la ONU en 72? Estaba en verdad denunciando algo que solamente creció de lá para acá, que es justamente la capacidad de las empresas de se inmiscuirem, de se relacionarem com política, com el Estado e de hacerem lo que querem com la política. Estava denunciando o poder econômico, era esto lo que hacía. E quando Allende hace esto en 72, nosotros podemos pensar, entonces es como que un wake-up call. Vamos entonces a mirar a estas transnacionales, a estas grandes corporaciones que empiezan a tener actividades en diversos países, para mirar exactamente lo que están haciendo y para cuidar de reglamentarlas. Era esta la idea. Pero en verdad, lo que ocurre es que hay un gran pedido a la ONU para que la ONU, desde el sistema internacional, desde el foro internacional, pueda de alguna manera contribuir con esto, contribuir con la reglamentación, y es creado en la ONU el Centro sobre Corporaciones Transnacionales, que tendría, en 75, como ven ahí, que tendría en sus manos el mandato, el deber de intentar crear normas que pudiesen reglamentar estas empresas. Bueno, si yo pregunto aquí, tengo certeza que ninguno de ustedes sabe de ninguna regla que tenha sido hecha en la ONU que sea compulsoria y que todas las corporaciones tengan que atenderlas, porque es claro que aquí empieza es como que un juego. A mí me gusta mucho la idea de Fritjof Capra cuando ello habla que la historia se va en péndulos. Entonces estamos muy de un lado y cuando llegamos, esticamos até donde podemos aquí y entonces empezamos a mirar al otro lado y así se va. Y es exactamente lo que ocurre aquí. Cuando Allende habla lo que habló en la ONU, hay como que una conmoción de parte del Sur y se pide a la ONU que entonces trate del asunto, enfrente este asunto, este tema. Y el Centro de Corporaciones Transnacionales pretendía hacer reglamentaciones, pero no logró. ¿Por qué? Porque el poder económico que se hizo muy fuerte sobre los estados, estamos en la ONU es hecha de estados, no permitió que la reglamentación pudiese ser aprobada. Y esta es la explicación fácil, pero aquí voy a añadir una otra cosa en esta explicación.
es verdad también que era un momento en que los países tidos como subdesenvolvidos, subdesarrollados, ellos necesitaban de inversiones para que pudieran llegar a como eran como eran los otros países, los desarrollados. Y esta necesidad de inversión, en verdad, también jugó un rol para que se retirase el interés en que cualquier reglamentación pudiera ser hecha. Y yo hice un longo jump de 75 para 2000. En verdad, las cosas se desarrollan durante todo este tiempo de una manera que siempre que no se logra aprobar normas vinculantes o reglas para las corporaciones, la sociedad civil internacional, las ONGs y algunos países, principalmente del sur global, ellos van a presionar para que algo sea hecho. Y cuando exactamente este es el caso cuando surge también en la ONU el Pacto Global, por las manos del secretario general Kofi Annan. Ello entonces promueve una iniciativa que es una iniciativa de empresas, de corporaciones, con algunos principios, dos de ellos son principios que hablan de derechos humanos, pero es una iniciativa voluntaria. Las empresas van o no seguirlos y van o no participar de esa iniciativa si quieren. En verdad, esto es como decir, no logramos hacer las reglas en la ONU, yo sé que están todos irritados con esto, entonces vamos a darles el Pacto Global. Y el Pacto Global fue, en verdad, muy criticado a cuando salió, porque muchas personas veían como una oportunidad para las empresas estarem muy cercanas de la ONU. Y tal vez este no sea el ideal. Tal vez ONU sea un encuentro de países miembros, de estados. Y los estados así deben quedarse para que tengan fuerza incluso delante del poder económico de las empresas. De cualquier forma, el Pacto Global es muy importante en muchos países. Yo creo que aquí en América Latina él es más importante en Brasil que en cualquier otra parte. La red de Brasil de Pacto Global es muy importante y hoy, son 20 años después, no se puede decir también que no hay nada de bueno porque por lo menos la experiencia brasileña, de la experiencia brasileña nosotros podemos retirar muchas iniciativas que tienen un impacto positivo, aunque, claro, no sean relacionadas a la actividad principal de la empresa. Pero la historia no acaba ahí, porque con el Pacto Global las reclamaciones continuaron, porque lo que se quiere en verdad es un reglamento que sea obligatorio, compulsorio para las empresas. Y entonces el mismo Kofi Annan, 5 años después aquellos que oíram hablar de empresas de derechos humanos saben que es como el rockstar de empresas de derechos humanos, que es el profesor John Ruggie. El profesor John Ruggie es el responsable por hacer el marco que tenemos hoy en el ámbito de la ONU, el marco de empresas de derechos humanos. Yo metí aquí otros porque no quería dejar de hablar sobre outras coisas que ocorreram entre Pacto Global e o resultado que John Ruggie nos deu, e que são desenvolvimentos também de outras iniciativas que são um pouco mais antigas. Por exemplo, no âmbito da OCDE, temos as diretrizes para multinacionais, mais recentemente temos um guia de devida diligência, e devida diligência é um conceito
que nosotros encontramos en derecho empresarial, en derecho comercial, pero es un concepto importante para los estados también, porque deben ser diligentes para que las violaciones no ocurran. Esto es lo que nos dice, por ejemplo, la Corte Interamericana. Pero finalmente, entonces, este profesor John Ruggie nos brindó en 2008 con una estructura de do que hoy nosotros conocemos como principios rectores para empresas de derechos humanos. Ello fue nomeado en 2005, 2008, nos da esta estructura con 3 pilares, me disculpo porque solo lo tengo en inglés, pero el primer pilar de los principios nos hablan para los estados, nos recordando que los estados tienen una obligación de proteger los derechos humanos. ¿Y qué es que esto significa? Significa que la obligación es de proteger incluso delante de las actividades de terceras personas, incluso de actividades de entidades de actores privados. El segundo pilar habla para las empresas, diciéndoles que ellas tienen la responsabilidad de respetar derechos humanos. Miren que no es la misma lenguaje. Uno está hablando de obligaciones, el otro está hablando de responsabilidades. Y por fin, el último pilar toca hablar de remedios, que es que se deben garantir a las víctimas de las violaciones. Y entonces, en 2011, ellos nos entregan el desarrollo de estos pilares, que son los principios rectores que yo hablaba, que son el marco que tenemos hoy. De esto, tenemos 2 desarrollos. En primer lugar, hay un grupo de trabajo en la ONU sobre empresas de derechos humanos que se encarga de hacer con que los estados de alguna manera internalicen los principios rectores. Esto se hace por medio de algo que tal vez algunos ya oíram, que son los planos nacionales de acción para empresas de derechos humanos, o no, pero lo que más se conoce son los planos nacionales de acción. ¿Cuáles son los resultados de este grupo de trabajo? Recuerdan que yo estaba diciendo que vamos como que un péndulo intentando por veces hacer medidas compulsorias y por otras veces presionamos más para que medidas no compulsorias ocurran. Entonces, sociedad civil de un lado, poder económico de otro. Pues bien, este grupo de trabajo logró hacer con que muchos países implementasen sus planes de acción, pero en verdad no logró hacer con que las empresas respetasen derechos humanos. Esta es la verdad, porque mismo los planos de acción son planos no compulsorios y que deben ser desarrollados en otras leyes para que sean compulsorios. Exatamente por eso, porque este grupo de trabajo fue creado cuando John Ruggie entregó los principios en 2011, y claro que la sociedad civil, o grande parte de la sociedad civil, sabía que era más una medida voluntaria, era más una medida para intentar decir a la sociedad civil, miren, no se preocupen, ahora nosotros tenemos los principios rectores y ahora todo va a pasar bien. Necesitamos en verdad es de tiempo para que esses princípios rectores hagan su trabajo y en verdad las empresas empiecen a respetar derechos humanos. Se sabía desde el principio que no era así. Y entonces algunos países, especialmente Ecuador y África del Sur, tomaron las manos una iniciativa de, en verdad, tratar de hacer un tratado internacional, un documento vinculante sobre empresas. Y entonces se creó un otro grupo de trabajo, que es un grupo de trabajo abierto de representantes de gobierno, y este grupo de trabajo está entonces, ya está en la presentación del segundo borrador revisado.
En 2018 presentó el borrador cero, 2019 tuvimos una primera revisión y ahorita, hace 2 meses, tenemos la segunda revisión e incluso durante esta semana ahora, esta semana que estamos, es la sesión de este grupo. Invito también a quien tiene interés a acompañarlos en la TV de las Naciones Unidas. Se puede ver las sesiones de lo que están discutiendo. ¿Qué es que nosotros vemos cuando yo entonces recuento a ustedes esta historia? En verdad, hay una tensión entre diferentes áreas del derecho. De verdad, lo que ocurre es que nosotros tenemos un poder económico que tiene diferentes protecciones y que está luchando con personas que también son merecedoras de protección. Y quería recordar un informe de la Comisión de Derecho Internacional de la ONU que fue publicado en 2006, y el líder de la comisión que produjo el informe era alguien conocido probablemente de muchos aquí, Martin Koskiniemi. ¿Y qué es que ellos hablaban? Hablaban sobre la fragmentación del derecho internacional. ¿Qué es lo que decían? Ellos estaban mirando a un fenómeno y estaban intentando explicarlo. Estaban diciendo que el derecho internacional estaba se convirtiendo en diferentes pequeñas partes. Y aunque en la doctrina tenemos alguna disputa para saber si estas pequeñas partes son partes fechadas, clausuradas, que tienen reglas propias, y outra parte da doutrina vai dizer que não, que obedecem a regras de direito internacional e incluso para alguns de direitos humanos. Temos essa disputa, mas não é isso que eu quero me concentrar. Quero me concentrar no fato que o direito internacional tem uma especialização que atende a diferentes necessidades, a diferentes interesses. Então, por exemplo, tenemos el derecho económico internacional y una parte de ello es el derecho internacional de las inversiones. Este es un derecho que fue creado justamente porque desde que Allende nos hablaba, teníamos esta preocupación de recibir inversiones en los países del sur. Pero miren, es claro que quienes están en el norte global, ¿quién es la empresa muy rica que viene al sur para invertir? Necesita de algunas garantías de que va a tener su dinero de vuelta. Esta es la lógica del capital. Yo te doy el capital, pero quiero me asegurar que tendré el capital de vuelta y con interés, claro. Y el derecho internacional de las inversiones es creado justamente para protección de estos inversionistas. Y con el tiempo va haciendo rusgas, va se chocando con el derecho internacional de los derechos humanos. Pero hay en verdad un desequilibrio muy grande entre la protección que se otorga a las partes que están en esta relación. Miren, el derecho internacional de las inversiones permite, cuando tenga algún problema, recurra a un tribunal internacional arbitral y tenga una solución para su problema, que viene incluso de personas que son personas con un background económico grande, son personas que no tienen un conocimiento profundado de otras áreas como los derechos humanos. Entonces, es un mecanismo que en verdad va a dar una protección a los inversionistas de una manera muy más rápida y muy más eficiente do que los mecanismos que están a disposición de las personas que pueden tener sus derechos violados por los inversionistas. Quiero dar ejemplos para ustedes, pero
no era esto que yo quería hacer. Déjame volver aquí. Yo estaba en verdad viendo aquí si hay preguntas en el chat. Ay, perdón, pero yo soy incapaz de hacer las dos cosas al mismo tiempo. Entonces, yo voy a hacer esto. Yo termino de hablar una cosita y entonces yo miro las preguntas, ¿ok? No, no preocupen, no voy a dejar ninguno de ustedes sin respuestas. Pero soy incapaz de hacer dos cosas al mismo tiempo. Y entonces yo estaba diciendo, las personas entonces, si son violadas, si los derechos son violados por conta de las actividades de esas empresas inversionistas, ¿qué es que ellos pueden hacer? Piensen un poquito. ¿Qué pueden hacer? Ellos pueden ir a sus ambientes domésticos, a sus jurisdicciones domésticas, buscar alguna respuesta, ¿cierto? Solo pueden ir a una Corte de Derechos Humanos, como es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de una manera subsidiaria, y tenemos de encerrar todos, no sé cómo se dice en español, encerrar todos los mecanismos judiciales domésticos antes que se va a corte, ¿cierto? Antes que se va a comisión. Pero miren, ¿cuánto tiempo esto lleva? Sí, porque en Brasil, por ejemplo, ahorita está un poquito más rápido porque la tecnología nos hace trabajar como que 23 horas por día y entonces va más rápido. Pero en verdad los casos pueden llevar 10, 15 años. Y entonces después de esto, tú vas a la comisión, que vamos a decir también, no hace nada muy rápidamente. Y después de la comisión, aún tenemos de aguardar para que ocurra todo el proceso perante la corte. Entonces, es un desequilibrio muy, muy grande, en verdad. Es esto que yo quería decir. Hay una tensión grande y esta es una tensión que deriva, en verdad, del sistema económico. Y esta es una de las cosas que el ICAL precisa mirar. Cuando nos da soluciones como las que yo presentaré a ustedes en un poquito más, lo que yo quería fijarme es en el facto de que nosotros sabemos exactamente por qué estamos donde estamos. Sabemos exactamente cuál es el problema. Y yo no estoy diciendo que tenemos que acabar con el poder económico, que las empresas son todas muy malas. No, no es nada de esto. Yo creo que tenemos que reconocer los impactos positivos de ellas, pero no me cae bien que sean personas que no pueden tener responsabilidades. Entonces, no me cae bien que todos nosotros tenemos responsabilidades, pero las empresas están siempre intentando fugir de ellas. Y entonces vamos a ver el resto aquí. ¿Cuáles son las obligaciones de los estados? En primer lugar, los estados tienen las obligaciones de cuidar de las violaciones. Y las cuidan cuando previenen, cuando protegen las personas y cuando también garanten que los derechos sean usufruidos, pero también garanten remedios para las personas. Y esto en derecho internacional no hay ninguna duda, ¿ok? Esto está en derecho internacional desde los años 80 con un informe del EIDE. Ellos era el reporter para la ONU y hizo un informe sobre derecho a alimentación en los años 80. Y no decía exactamente que el deber de los estados era prevenir, proteger y garantir. Tendría una otra mirada, pero él mismo revisó su informe algunos años después y entonces produjo esta lenguaje de que los estados deben hacer las tres cosas. Y esta es la lenguaje que nosotros utilizamos desde entonces, ¿cierto? Entonces, los estados tienen estas obligaciones en relación a los derechos humanos. Claro que
para que puedan cumplir con essas obrigações, precisam reconhecer a ocorrência de violações. Então, seria cair um vazio se eu quisiera venir, por exemplo, se eu quisiera intentar utilizar o ICAL para corrigir problemas como violação de direitos humanos por empresas em um estado que não as reconhece. Então, é necessário que, por exemplo, as constituições em los estados preveam a possibilidade de violação, ou então que se permita que o direito internacional de los derechos humanos pueda ser utilizado dentro de los ambientes domésticos, certo? Por los tratados, e não somente por los tratados, pero também por las decisões que as cortes de direitos humanos nos dão, ou, quem sabe, outras cortes estrangeiras. E eu estou certa que agora já falaram do controle de convencionalidade, que é um dos pontos que o ICAL também se endereça quando habla de la possibilidade de construção de direito constitucional comum. Claro que o controle de convencionalidade é uma das oportunidades que nós temos, por isso que eu recuerdo aqui. Não se trata de fazer o reconhecimento de violações solamente em los documentos escritos domésticos, pero pode também ser em los documentos internacionais. Bueno. Doctora Pamplona, antes Perdón, de... Soy Laura. Es que veo que hay una mano levantada y también hay varias personas que han escrito en el chat. Entonces, sí, no sé, vamos a ver esto primero. Listo. Voy a hacer una pausa. Buenas tardes a todos. Vamos a ver qué es que tenemos acá. Hace varios siglos empezó el comercio. Sí, Alberto, cuando yo empecé, yo dije, voy a empezar en los años 70, pero se puede ver el comercio de los esclavos, claro. Es una de las cosas que se puede decir que está en el germen, en el inicio de las discusiones sobre empresas de derechos humanos. Solo existen los principios de Ruggie no vinculantes e se está tentando negociar tratado. Sim, exatamente, Martina. O tratado, como eu disse, esta semana estamos discutindo o tratado. Creio que sim. Eu ia chegar à sentença de Fábrica de Fuegos de Brasil. Então, tu estás dizendo aqui, alguém de CIRIL, dado que toma em conta os princípios retores na hora de definir as obrigações estatais respeito às empresas. Eu vou me permitir a discordar um pouquinho. ¿Por quê? Porque nós que estamos estudando empresas e direitos humanos há tanto tempo, temos de concordar, nos dar as mãos e acordar que a Corte poderia ter desenvolvido um pouquinho mais. Então, se dedicou em como que são 2 párrafos, um de eles que habla de princípios retores, pero há outro que habla de empresas também, creio que é 150, 151 ou 291, se não me engano. Pero eu creio que era uma oportunidade maravilhosa para que a Corte hablasse um pouquinho mais. Então, a mim me gostaria ter visto desenvolvimento teórico sobre a obrigação do Estado de fazer com que as empresas, em verdade, respeitem direitos humanos. E, para mim, a menção foi tanto tímida. Pero, claro, vou dizer-lhes, é como que a segunda vez que vemos isto em la Corte, o primeiro caso foi o Calinha Locono, mas não estou certa que nós podemos dizer que é tema muito novo e por isso que não está já muito desenvolvido. A verdade é que a Corte não pode dizer diretamente às empresas, claro que não,
pero es necesario que se diga más a los estados. Los estados, especialmente en América Latina, están esquivando de sus obligaciones internacionales en relación a derechos humanos con la disculpa de que necesitan agradar el poder económico. Y yo no estoy sola cuando digo que no debe ser así. Y yo creo que COVID nos demostró cómo es necesario que estas empresas estén adecuadamente reglamentadas. Y voy a decir más. Hay un pool de empresas que también lo dicen. Entonces, miro que saben muchas cosas sobre los principios rectores, podemos ir un poco adelante. Los principios hablan de la responsabilidad de las empresas en tomar la debida diligencia, un procedimiento de debida diligencia para prevenir e enfrentar las violaciones. Pues bien, hay un pool de empresas en Europa que está demandando por una ley compulsoria de debida diligencia, o una ley que establece que la debida diligencia sea compulsoria. Entonces, no es solamente los defensores de derechos humanos que quieren que las empresas hagan más. Ellas también están sintiendo la necesidad. Y puede ser por presión internacional, como de inversionistas, puede ser por presión de la sociedad civil, pero en verdad lo que quieren es tener alguna certeza de qué es que deben hacer. Entonces, yo diría que si nosotros vamos a confiar un tanto tan grande en los jueces para que ellos hagan con que los derechos sean cumplidos, respetados y protegidos, creo que un paso adelante nosotros podríamos ter dado incluso aquí. Pero miren, esto es muy nuevo, ¿ok? Esto es de ayer, yo leí la sentencia ayer, entonces están me pegando muy temprano después de leer la sentencia. Puede ser que yo lea unas 10 veces más y llegue a una otra conclusión, pero divido aquí con usted honestamente lo que yo pienso ahora. En el mismo sentido, como medida de reparación, solicita al Estado que rinda un informe detallado sobre aplicación. Ah, sí. Oh, mira, hay alguien que sabe mucho de Brasil. Sí, también habló de las directrices, es verdad. El otro parágrafo era sobre las directrices. Lo que ocurre es que en Brasil, desde 2017, 18, tenemos las directrices nacionales para empresas de derechos humanos que fue publicada en un decreto presidencial. La cosa es que un decreto presidencial en Brasil solo puede existir en dos situaciones: para reglamentar una ley, o entonces es un decreto autónomo. Y un decreto autónomo solo puede existir en los casos en que la Constitución dice. Y definitivamente no hay ninguna duda que hablar de directrices nacionales para empresas de derechos humanos no es el caso de vehicular esto por un decreto autónomo. Entonces, tiene de ser un decreto que reglamenta alguna ley. El problema es que este decreto no está a reglamentar ley alguna, porque no tenemos una otra ley. Y el otro problema es que este decreto expresamente prevé que las medidas que allí están son medidas voluntarias. Entonces, claro, es un tanto difícil de imaginarmos cómo que con los instrumentos que tenemos en derecho vamos a hacer una reglamentación de un decreto que es voluntario y que esta reglamentación sea compulsoria. Entonces, hay mucho lo que debemos hablar aún para que se pueda llegar a algo así. Pero también yo quiero decir una otra cosa. Hay que prestar atención que muchas de las cosas que están en este decreto son cosas ya previstas en otras leyes, principalmente en leyes trabalhistas, leyes laborales. Pero podríamos hablar
del decreto por más una hora, por lo menos. Y ahí esta persona de CERRIL nos dice que se van asumiendo estos estándares y convirtiendo en obligaciones vinculantes para los estados y las empresas. Entonces, es verdad, tú tienes una visión muy más positiva, mucho más optimista que yo, en verdad, pero yo tengo que acordar con usted cuando tú dices que van asumiendo estos estándares y que, quién sabe, esto se va un pasito de cada vez y en tal vez 20 años llegamos a alguna parte. Pero las obligaciones se van convirtiendo en vinculantes, no para las empresas, porque la Corte no puede hacer eso. Así es claro que tú quiso decir que lo hace por intermedio del Estado. La obligación es vía control de convencionalidad, sin embargo, se complejiza cuando se trata de estados de origen, en los casos de empresas transnacionales, porque no se hace vinculante para estos estados, porque muchos de ellos son de Europa. É verdade. Aqui empezamos a entrar na questão de extraterritorialidade. Claro que o que se disse acá não vai se aplicar para que está em Europa. Solamente se nós tuviéramos leyes que, por ejemplo, con la debida diligencia, impusiesen a las empresas que están acá en nuestros países que fueran diligentes incluso en sus actividades fuera de estos países, que es exactamente lo que está a discutir ahorita mismo la Europa. ¿Sí? La Comunidad Europea prevé que en mayo del año que viene va a nos brindar com uma lei de devida diligência compulsória, incluso em la cadena de suministro. Totalmente de acordo com Martina. Ah, sim, Luísa Gomes, prazer. Ok. O que mais aqui? Denúncia da companhia Lafargue por sua eventual cumplicidade em crimes de lesa humanidade a causa da exportação de armamento a Síria. Si bien el juicio se está desarrollando en Francia, donde está matriz, los hechos se refieren a los potenciales daños causados en Siria. María Gabriela, esto es algo muy discutido, muy debatido en empresas de derechos humanos, esta posibilidad que se demande la matriz en su estado por conta de lo que las subsidiarias hicieron fuera, en otro territorio. Y hay algunos casos, no sé si vieron, pero hace como 10 días, tal vez, Nevsun, que es un otro caso muy importante en la justicia canadiense por violaciones que ocurrieron en Eritrea, llegaron a un acuerdo en el caso. Pero ¿por qué es el caso importante? Porque finalmente se tendría la posibilidad de entrar con acción diante de la matriz por lo que ocurrió fuera del territorio. Y es importante hacer una otra observación sobre lo que nos dice María Gabriela. Tenemos algunas acciones judiciales que discuten exactamente esta posibilidad de ir contra la matriz, pero miren que estas decisiones, estas acciones normalmente no llegan al fin. No hay una decisión de mérito que se transite en juzgado porque las empresas prefieren acabar con la acción antes que esto ocurra, como es el caso de Nevsun ahora, antes que esto ocurra justamente para evitar que se críe una jurisprudencia de condenación de empresas por derechos humanos. Hay un caso aquí en Brasil también, no sé si supieron del caso de Volkswagen, que no era una acción judicial aún, pero podría llegar a ser, y también se terminó con un acuerdo, y era por cuenta de violaciones de Volkswagen durante la dictadura en Brasil. Y como estes hay otros. Hay el caso Kiobel, que pasó en Estados Unidos.
Há outros casos que discutem a extraterritorialidade. Aqui um vínculo de centro europeu. Isso. Sí, también se puede hablar de jurisdicción universal, principalmente cuando es derecho penal. Isso, Alien Tort Act, que es el caso, la ley que fue utilizada en el caso Kiobel, es esto. Entonces creo que terminé aquí. Vamos a hablar un poquito entonces de soluciones. Déjame pasar esto aquí. En verdad, vamos solamente recordar dónde estábamos. Yo hablé de cuáles son los problemas que miramos hoy y hablé de cómo llegamos hasta aquí, ¿cierto? Entonces, si hay una ley en el ámbito doméstico, se puede volver a la responsabilidad civil, administrativa o mismo penal. Acá en Brasil, por ejemplo, tenemos la responsabilidad penal ambiental. Y si no hay ley, ¿cuál es la solución posible? Se puede pensar en la utilización de analogía con otros casos, mecanismos domésticos que se pueda utilizar, principios generales de derecho, esto depende de cada una de la jurisdicción, o mismo el texto de la Constitución, a depender de cuál es el lenguaje que se utiliza en la Constitución y si se permite que se utilize la Constitución para demandar en juicio. Y claro, también se puede utilizar de producciones internacionales. Y yo pensé mucho cuando yo escribía para saber si eran producciones lo que quería decir. Entonces voy a explicar que no metí la fallos internacionales, decisiones internacionales, porque en verdad es algo más amplio que esto. ¿Se puede utilizar, claro, lo que dice la Corte Interamericana? Sí, se puede hacer el control de convencionalidad, por ejemplo. Pero es más do que eso. Se puede también utilizar informes de comités que tratan de derechos humanos. Se puede utilizar informes de relatores especiales para determinados temas. Se puede utilizar lo que dice la Corte en opiniones consultivas, por ejemplo. Entonces, estas todas son ideas de instrumentos que se puede utilizar para intentar dar una solución para el problema. Por ejemplo, vamos a pensar ahora en el caso que fue resolvido por la Corte que estábamos hablando del fuegos de artificio. Claro que una Corte en Brasil puede utilizar este párrafo para mencionar incluso los principios orientadores, los principios rectores. De verdad, nosotros no internalizamos los principios acá en Brasil, pero, por ejemplo, yo sé que en Colombia hay decisiones judiciales que mencionan los principios. Aquí en Brasil tenemos, yo voy a decir que solamente un juez laboral que está utilizando los principios rectores en sus sentencias, en sus decisiones, para no permitir la flexibilización de reglas laborales, o sea, para proteger los trabajadores. Pero en verdad es algo muy amplio, se puede utilizar de muchas maneras, incluso la decisión de la Corte. ¿Cuáles son los desafíos? Para facilitar la comprensión, quería decirles que veo los desafíos desde el ordenamiento que está dando una respuesta. Puede ser el ordenamiento donde ocurre la violación, el ordenamiento donde la matriz está asediada, o entonces se puede ir al ambiente internacional buscar una respuesta. Pues bien, los desafíos son un poquito diferentes en cada uno de ellos. Y ¿cuáles son los desafíos donde ocurre la violación? Ausencia o fragilidad de las instituciones. Muchas veces en el país donde la violación está ocurriendo no hay instituciones fuertes lo suficiente para hacer frente, para enfrentar una gran empresa. Puede ser que tenemos las instituciones, puede ser que no tenemos,
Puede ser que no tenemos voluntad política, entonces mismo con las instituciones allá, no hay voluntad política suficiente para hacer con que las cosas ocurran, para que las cosas funcionen, para que las víctimas puedan tener una respuesta adecuada. Esto es muy común. Entonces, ¿hay un instrumento? Sí, hay una acción que las víctimas pueden utilizar. ¿Hay quien haga la acción por ellas? Sí, hay los defensores públicos, defensores del pueblo en algunos lugares. Pero, ¿y cuánto tiempo se llevan los jueces para decidir? Ahí se lleva mucho tiempo y muchas veces se utiliza incluso la prescripción. O entonces hay una falta de capacidad técnica y no es solamente de un lado, pero de todos los lados. Por ejemplo, muchas de las veces las víctimas no logran tener una respuesta adecuada por cuenta de la falta porque no pueden producir las pruebas que son necesarias. O entonces la ausencia de leyes. ¿Sí? Si no hay ley que permita, por ejemplo, que les den acceso a la justicia o no hay ley que prevea la responsabilidad civil, no se puede utilizar la jurisdicción donde ocurre la violación. Los desafíos donde la matriz tiene sede, falta de jurisdicción, muchas veces los países no tienen claramente la jurisdicción sobre lo que ocurrió extraterritorialmente y es exactamente por esto que estos casos que son tan importantes hoy, que son juzgados hay casos de Shell en Países Bajos, hay Nevsun, como yo digo, hay en UK, en Estados Unidos. ¿Por qué son importantes? Porque son casos en que la primera cosa que se hace es establecer si hay o no jurisdicción. Y miren, se lleva años produciendo pruebas para demostrar que sí se puede juzgar la empresa, la corporación allá. Y después que finalmente se decide que hay jurisdicción, las víctimas aún tienen de enfrentar más años para tener una sentencia de mérito. Claro que un otro problema, discúlpame por lo perro, un otro problema son las estructuras societarias, la manera con que las empresas están construidas, están organizadas, también pueden poner obstáculos para que las personas puedan tener una respuesta. Muchas veces no se prueba, no es fácil probar el vínculo entre estas empresas, porque de verdad son personas jurídicas, son personalidades distintas. Y claro, también por ausencia de leyes, hay una dificultad, puede haber una dificultad para hacer la responsabilización en estos otros países. Y para aún hablar de desafíos, en el ambiente internacional hay que pensar que, en primer lugar, ¿cómo se puede demandar las empresas en el ambiente internacional si no son reconocidas como sujetos de derecho? Y estoy bien cierta que muchos de ustedes van a decir, no, pero no es bien así, para muchas cosas ellas son reconocidas. Sí, yo lo sé, mencioné el caso, por ejemplo, de los tribunales arbitrales, pero lo que estamos diciendo aquí es que en el ambiente internacional ellas no son sujetos de derecho, o no tienen personalidad, sería mejor decir, personalidad en el derecho internacional para que puedan ser demandadas. Y claro, con esto también no hay cortes que se puedan, para que se puedan, no hay cortes que las personas puedan ir. La ausencia de un instrumento vinculante también es un problema. Es este instrumento vinculante que yo hablaba un poquito y que uno de ustedes también mencionó, el tratado internacional que se quiere hacer. Entonces, no se tiene de verdad una definición de responsabilidad extraterritorial. Significa decir que cada estado va a decir si tiene o no tiene jurisdicción sobre lo que ocurre fuera de su territorio, de su jurisdicción. Y yo metía allí también falta unión, porque esta es una cosa que yo no quiero dejar de mencionar.
Quando os estados, lá nos anos 70, pressionaram o suficiente para que a ONU criasse o Centro de Transnacionais, havia uma união em torno de um propósito que era regulamentar estas transnacionais. Pero miren, quando a necessidade de receber inversões foi maior que a intenção de regulamentar estas empresas, é claro que nós vimos uma desunião. E eu quero dizer-lhes, e esta é uma opinião personal, eu quero dizer que seria, em minha visão, seria suficiente que os estados do sul, onde temos os estados mais pobres, com mais dificuldades de dar uma resposta a essas violações, se eles se unissem em torno da ideia de um tratado, seria suficiente para que o tratado pudesse não só estar vigente, mas também para que pudesse dar resultados buenos. E, claro, a ausência de uma corte que pueda, onde se puedan demandar estas empresas, é um outro problema. Pues bien, Laura me dijo lo que hicieron las otras clases y yo sé que pasaron por los instrumentos de ICAL, entonces yo me siento a vontade para, desde logo, decirles como yo creo que estes instrumentos pueden ser utilizados. Lo que yo hizo fue poner cada una de los retos, de los desafíos en una columna y mencionar cuál es el instrumento del ICAL que se pudiera, en mi visión, utilizar para enfrentar estes desafíos. Entonces, por ejemplo, ausencia de instituciones donde ocurre la violación. Una decisión de una corte que recomienda adopción de políticas públicas, como nuestra corte interamericana hace, es una decisión que puede enfrentar este problema. ¿Comprenden lo que hizo? Entonces, si hablamos de ausencia de voluntad política, el control de convencionalidad puede, en una cierta medida, también enfrentar esto. ¿Por qué? Porque si no hay voluntad política para hacer con que los derechos sean protegidos en el Estado, puede ser que los jueces, al utilizar el control de convencionalidad, o entonces, como nos recuerda la Corte, todos los actores dentro del Estado tienen una obligación para con lo que dice la Corte, con la Convención Americana. Entonces, cualquier uno de estos actores podría hacer el control en su actividad. Y yo digo esto porque si de verdad esto se concretiza, es un instrumento extremadamente importante, especialmente en países como muchos de nosotros estamos enfrentando, donde hay una fuerza política muy grande contraria al avance de derechos humanos, pero aún se encuentran técnicos en el gobierno que pueden intentar avanzar el tema. Falta de capacidad técnica, y aquí es algo que yo enfrento con la idea de diálogo, pero el diálogo de que ICAL se refiere es un diálogo esencialmente hecho de la manera que yo veo entre cortes. Y a mí me gustaría de sugerir que se ampliase esto para que otros actores también pudieran ser oídos. Es claro que no se puede pensar en resolver problemas relacionados a violaciones de derechos humanos si, por ejemplo, no se va a oír las víctimas. Entonces, yo mencioné aquí que por lo menos las empresas, las ONGs, pueden ser oídas también para enfrentar esta cuestión de falta de capacidad técnica, que es también algo que se puede hacer para enfrentar la carencia de leyes, ¿cierto? Porque este diálogo hace con que se concreticen legislaciones o ideas de proyectos
que pueden enfrentar el problema. Control de convencionalidad, aquí de nuevo, y claro, todas las veces que la Corte Interamericana nos menciona que el Estado debe o recomienda la elaboración de leyes, es una manera cierta de enfrentar este problema, este reto. Y ahí, de la misma manera, yo conecté los instrumentos de ICAL a los retos de donde la matriz está sediada. Entonces, yo menciono aquí solamente para hablar de las cosas que no hablé, es que, por ejemplo, cuando se piensa en falta de jurisdicción, se podría pensar en audiencias públicas que son utilizadas incluso por la Corte para intentar poner en la mesa las diferentes partes que están involucradas en la violación para intentar encontrar una solución. Y como yo mencionaba, las opiniones consultivas también pueden ser una fuente para que se encontre una jurisdicción adecuada. Porque, miren, hay un otro instrumento que es utilizado en derecho y que se discute mucho en empresas de derechos humanos, no es un instrumento de esta área, es de derecho internacional, que es la cuestión del forum non convenience, que es la posibilidad de los jueces alegaren que no tienen jurisdicción sobre el caso y es por cuenta del foro no ser el conveniente, pero este es un instrumento que debería ser también combatido por medio de manifestaciones de la Corte. Las estructuras societarias pues, se pueden cambiar si las decisiones de cortes también nos recomiendan la elaboración de leyes. Y claro, carencia de leyes, tenemos el diálogo entre las cortes, control de convencionalidad. Es, en verdad, lo que tengo aquí es una lógica de meter los instrumentos que yo creo que se pueden justificar para utilizar delante ou para enfrentar cada de los desafíos que yo encontro en cada una de las jurisdicciones. Y finalmente, en el ambiente internacional, recordando que es un ambiente subsidiario, yo no consigo encontrar en verdad una respuesta para el fato de no haber personalidad jurídica para estas empresas en el derecho internacional. Y yo metí ali una estrella porque quería lembrar de comentar que en verdad tengo dudas si esta es la mejor solución. Y dijo por qué. Tengo dudas porque creo que reconocerlas sería también darles aún más fuerza. En un momento en que de tudo que se habla en el ambiente internacional, como es el ambiente global, de tudo que se habla, se meten, por ejemplo, los objetivos de desarrollo sostenible. Yo quería recordar que el ODS 17 es el que dice que los estados deben procurar parcerias para hacer con que estos derechos sean respetados. Y de la misma manera que esto llevó a muchas preocupaciones cuando el Pacto Global fue instalado, fue creado, yo creo que la grande pregunta está en una de las preocupaciones del ICAL, que es la necesidad de fortalecimiento del Estado. ¿Cómo hacer esto? Na medida em que cada vez mais se abre espaço para que o poder econômico pueda participar. Quando participa para colaborar é uma coisa, mas quando participa de las decisões que são tomadas é outra. E é esta uma preocupação que eu tenho. A ausência de instrumento vinculante, una decisión que recomienda elaboración de leyes o reglamentaciones como la de ayer, que yo leí ayer,
es una que puede suplantar esto, pero claro que tenemos ahí la discusión del tratado internacional. Y claro, ausencia de corte, no hay que hablar de esto porque la única manera de convertir esto, de enfrentar ese desafío es creando la corte. Y entonces yo voy a volver una vez más al chat para ver cuáles son las otras dos manifestaciones. Jurisprudencia sobre obligaciones extraterritoriales y un buen ejemplo. Sí, es verdad, pero miren, en Europa, los problemas de derechos humanos que la Corte debe de enfrentar fueron problemas diferentes de aquellos que se enfrentó aquí en Latinoamérica, porque claro, nosotros estábamos preocupados con lo que ocurrió en regímenes dictatoriales y entonces lo que ocurrió y aún ocurre con la extracción de recursos naturales. Y allá nosotros tenemos una jurisprudencia que en verdad desarrolla obligaciones extraterritoriales, pero son las obligaciones extraterritoriales normales, yo voy a decir normales del derecho internacional, que son aquellas que son aceptadas en derecho internacional cuando, por ejemplo, el Estado tiene el control de una parcela de un otro Estado, ¿cierto? Entonces invadió el Estado, tiene el control allá y la violación ocurre allá. ¿Es el territorio del Estado? No, no es. Es un territorio de un tercer Estado. Pero como ellos tienen el control allá, ellos van a responder por las violaciones que ocurren allá. O entonces, los casos, y aquí sí hay un caso de alguien, no voy a decir porque no voy a recordar el nombre, pero era en Argentina, pero es los casos en que el Estado no tiene el control del territorio, pero tiene el control sobre las personas. Y entonces, si Brasil, por ejemplo, si Brasil tiene agentes del Estado brasileño que van a Paraguay y cometen una violación de derechos humanos allá, entonces podemos decir por el derecho internacional, no necesariamente por derecho internacional de los derechos humanos, que Brasil puede ser condenado. Y ahí yo quería entonces preguntar a Camila, que es la pregunta que tiene, porque Laura me dice que tenemos 5 minutos y ahora tenemos 3. Entonces, Camila, no sé si quiere abrir el micrófono. Sí, ya, y también voy a abrir la cámara pues porque Ay, es qué más bueno, amigable. gracias. Como, ay, pero no me está sirviendo. Estoy tratando y no. Ay, Mire, yo tengo que hacer algo acá. no sé por qué no puedo poner mi cámara. Bueno, lo intenté, de verdad, de corazón intenté ver que me vieras. Pero bueno, yo tengo una pregunta porque me llaman, bueno, primero muchas gracias porque está súper chévere esta clase y te lo agradezco. Y segundo, tengo una pregunta porque me llamó mucho la atención. Lo que mencionaste pues de esa como estrategia jurídica que utilizan las empresas para llegar a unos acuerdos y conciliaciones antes de producir como pues todo un precedente condenatorio contra las empresas. O sea, esto es algo que me llama mucho la atención y te quería preguntar si tú de pronto, pues teniendo en cuenta lo que acabas también de mencionar, de que por ejemplo en el caso de Brasil, existen delitos que protegen el medio ambiente y pues los recursos naturales. Quisiera saber si me puedes recomendar algún precedente sobre pues decisiones precisamente que protejan estos recursos naturales, pero leído en clave de desk. Porque lo que hemos visto en clases anteriores es como cómo se hace este control de convencionalidad con la Corte Interamericana de Derechos Humanos y me llama mucho la atención si es posible como ejercer ese control como al mismo tiempo defendiendo los desk, por ejemplo, en específico en un tema de derecho de participación que pueda tener una comunidad y que no necesariamente es una comunidad indígena, porque sí sé que hay muchos precedentes sobre comunidades indígenas que ya se les protege mucho, pero quisiera saber si una comunidad
normal, como por ejemplo, no sé, en Colombia pasa mucho, tuvimos una ola, por cierto, soy de Colombia, creo que no lo dije antes, bueno, pasa mucho como ese conflicto que existe, por ejemplo, cuando una comunidad no quiere que haya actividad minera, por ejemplo, y de hidrocarburos, y pues de alguna forma el Estado ya entregó un contrato de concesión a la empresa, a una empresa extranjera. Entonces, pues existe todo este conflicto y quiero saber si es posible cómo buscar una forma pues donde también se proteja ese derecho a la participación y los recursos naturales, a pesar de que pues fue una decisión de la nación entregar este contrato de concesión, por ejemplo. Muchas gracias. Camila, gracias a ti por la pregunta. Es una pregunta difícil, pero voy a decirte dos cosas. Yo creo que sí se podría discutir esto, por ejemplo, acá en Brasil, hay una posibilidad de discusión. Yo, no, como disse, não sou capaz de fazer duas coisas ao mesmo tempo, pero vou enviar a Laura um caso que ocorreu em Brasil e é justamente um caso que toca a la questão de informação das pessoas em um outro contexto que não é de indígenas. E então, tu puedes mirar se isto te ajuda ou não. E neste caso, a corte mandou para que a empresa, que era nesse caso uma estatal, cambiasse a maneira com que estava ouvindo as pessoas, os atores interessados no tema. Então, este é um caso que me recuerdo que não está dentro de las populações vulneráveis, como os indígenas e os quilombolas aqui em Brasil, e que talvez pueda ayudarte. Em verdade, e ali José também falou a ti, Camila, recordando a opinião consultiva 23. Déjame, disculpa, Laura. Dale, termina ahí. No, o bueno, voy a mencionar rápido que antes que terminar que había una persona, Oscar Felipe, había tenido bastante tiempo la mano encendida, la mano levantada. No sé si ahorita quiera preguntar 5 minuticos y ya, Claro. para Discúlpeme terminar. porque no vi las manos. Mucho gusto. Sí, Laura, en efecto. Si es posible poder preguntar, me gustaría poder hacerlo. Listo, dale, adelante. Voy a prender la cámara, ahora sí. Mucho gusto, mi nombre es Oscar Merchan. A Laura, mucho gusto, ya nos conocemos de mucho tiempo, pero también soy colombiano y muy de la mano con lo que se ha venido discutiendo, me gustaría saber cuáles las consideraciones al respecto de la justiciabilidad de los derechos humanos en relación con vulneraciones de empresas en el marco internacional. Tú nos mencionabas que en efecto es bastante difícil, en especial por acreditarles o no la calidad de sujetos del derecho internacional. ¿Qué se ha hecho o qué es lo que se plantea teóricamente? Determinar si las conductas de la empresa son atribuibles dependiendo del foro en el que se encuentre al Estado, normalmente en sistema interamericano y en razón de la opinión consultiva número 23 sobre obligaciones medioambientales. Se hablaba de estándares de debida diligencia, de las obligaciones derivadas del régimen de derecho internacional ambiental como lo son la precaución y la prevención, pero me parece muy problemático porque en últimas siempre en carácter internacional se busca de todas maneras responsabilizar a un Estado por la actuación de un privado. Y como en sistemas como el del sistema interamericano, el estándar de atribución en virtud de la lex specialis no es el mismo de Arcigua y tiene sus propios estándares derivados de la convención. El más cercano sería sin duda alguna fallas en el deber de prevención por omisiones del Estado. Y sin embargo, los Estados se excusan mucho en que mediante sus legislaciones o a través de ciertas actuaciones que solo les piden o se les exigen obligaciones de medio y no de resultado, pues no tienen un control real sobre las empresas. Y en últimas, nunca se va a llegar a una materialización de una justiciabilidad de los derechos humanos por parte de una empresa, por lo menos en el fuero internacional. Más en aquellos casos donde hay extraterritorialidad, porque es mucho más difícil porque toca establecer los elementos de atribución y de jurisdicción, siendo primero jurisdicción y luego atribución.
por lo que me gustaría saber si crees que de alguna forma llegase a ser materialmente posible justiciabilizar este tipo de derechos, digamos los derechos humanos en relación con las empresas en el ámbito internacional, o si virtualmente solo se puede hacer en el ámbito local o nacional. Oscar, gracias por tu pregunta. Yo creo que es virtualmente imposible de hacer esto en el ámbito internacional. Y te digo porque lo más próximo que estamos es el tratado que estamos discutiendo, y el tratado no discute esto tampoco. Era una idea cuando se empezó a discutirlo, pero ya no es lo que va a ocurrir. El tratado es exactamente para decir a los estados lo que ellos deben hacer en relación a las empresas. Entonces, yo creo que estamos lejos de esto. Por esto también, yo sé que los principios rectores fueron como que un baño, se dice en portugués, un baño de agua helada. No sé si tienen esto en español, pero yo sé esto. Pero es lo que tenemos, es lo que tenemos ahora. Y cuando tú, por ejemplo, mencionas la necesidad de hacer marcos normativos para que se puedan responsabilizar las empresas, no podemos olvidar que son los principios rectores los que hablaron de debida diligencia, que ahora es lo más próximo que estamos con la conducta empresarial responsable de OCDE y con las nuevas legislaciones que están siendo creadas, es el más próximo que estamos de responsabilización, aunque no sea un procedimiento que exige un resultado, pero es un procedimiento de medio. Pero, infelizmente, es esto. Perfecto, Tengo que acabar gracias. ahora. No, acabo ahora, Laura. Sí, doctora Pamplona, pues yo veo que como que nos queda, pues ya está muy sobre el tiempo y me da pena con usted y también con todos. Claro, déjame decir solamente una cosa a todos. Primero a José, yo quería mencionar sobre lo que disseste de la opinión consultiva, que en Brasil nuestra Suprema Corte ya decidió que el medio ambiente es un derecho fundamental. Entonces, para nosotros esto aquí ya ocurre normalmente. Y también quería decir a todos que fue totalmente un placer estar aquí hoy. Es una pena que es solamente 1 hora y media. A mí me gustaría de hablar más. Dejo aquí para ustedes nuevamente el Twitter. Si quieren, pueden seguir y podemos hablar lá. Yo soy apasionada por el tema y entonces estoy abierta para discutirmos en otros foros si quieren, de verdad. Y envío el tema para Laura y Laura puede distribuir a quien quiera. Muchas gracias, doctora Pamplona. Sí, por Y acá Pamela, el de Corte Suprema también. sí, Puede eso, dejar. para mandárselos. Si quieres, ahorita aprovechando que mencionas Twitter, nosotros tenemos un grupo en Facebook. También te podría mandar la invitación por si quisieras participar y, bueno, Yo para... no tengo Facebook. Ay, bueno, entonces no importa. Entonces con Twitter, las personas o bueno, yo creo que no sé si tienen preguntas, igual, pues ahí miramos como, o el café, no sé si podrías venir un día al café y cal y Claro, discutimos. podemos combinar. Pero en el Listo, Twitter también respondo a todos. listo, ¿no? Entonces, bueno, a todos las y los estudiantes, entonces pueden contactar a Daniel con Twitter. Muchas gracias nuevamente, Daniel, pues por acompañarnos. Creo que nos hablaste de los actores privados, en especial de la responsabilidad de las empresas, la debida diligencia que deben tener. Hiciste como un abordaje muy amplio y al final creo que lo cerraste con el broche de oro al relacionarlo con los instrumentos del ICAL. Entonces, nuevamente, muchísimas gracias. Yo creo que lamentablemente ya tenemos que cerrar la sesión por tiempo, pero creo que todas y todos aprendimos muchísimo. Nos llevamos muchas enseñanzas. Gracias a todos. Gracias, Laura. Bueno, entonces nos vemos en la próxima sesión, que es este viernes a la misma hora, 17:30 hora Colombia, donde Jorge Roa nos hablará de el ICAL y Cortes Nacionales. Entonces, todos están muy cordialmente invitados. Muchas gracias, Daniel, nuevamente. Chao, chao.